Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Y vamos a dar paso a nuestro señor sonidista. Allí tenemos a alguien que hoy debía estar aquí. Estoy hablando del periodista y diputado Carlos Delfrade, y por distintos motivos se tuvo que ausentar de la ciudad, pero está presente con nosotros a través de esta imagen. ¿Cómo les va? Soy Carlos Delfrade y quiero invitarlas e invitarlos especialmente a la presentación de este enorme libro de investigación periodística que hicieron tanto Ricardo Marconi como Mochiaro. El rompecabezas de la muerte en Rosario es una gran investigación que parte del siglo XVI hasta principios del siglo XX, en donde queda claro que la geografía de Rosario tiene mucho que ver con la historia del desarrollo económico de naciones europeas, de los Estados Unidos, que las mafias están directamente vinculadas a esa historia. Es un trabajo monumental como pocas veces se vio en la historia del periodismo de la ciudad de Rosario y también de la Argentina. Por eso, más que nunca, enfervorizadamente les recomiendo que lean, que se hagan cargo de este primer tomo de la gran investigación, el rompecabezas de la muerte en Rosario. Vayan con muchas ganas este viernes a partir de las 6 de la tarde en el Empleado de Comercio, allí en la calle Corrientes y Tucumán, porque realmente se van a encontrar con un material que explica una historia que, como siempre, despliega el pasado abierto en el presente. Se los recomiendo. Muchas gracias. ¿Y quién mejor que Carlos Delfrade para permitirnos entrar en esta historia que nos convoca esta tarde? Agradecemos especialmente la presencia de todo y cada uno de ustedes en la presentación de este libro, El rompecabezas de la muerte en Rosario. El licenciado en Periodismo y posgrado en Comunicación Política, así como técnico en Criminalística y Criminología, Ricardo Marconi, junto al estudioso de temas históricos, Juan José Mochiaro, darán a conocer una investigación pormenorizada del entramado de violencia social, político, económico y delictivo ocurrido en Rosario desde el siglo XV en adelante. El trabajo examina el contexto de los episodios que desencadenaron cuestiones tales como guerras intestinas, la agresión humana, la construcción del miedo, la persecución criminal colonial, la teoría del enemigo interno, el genocidio indio, las matanzas y refriegas mortales, la alianza mafiosa, las internas militares, los anarquistas, las organizaciones prostibularias de la Suite Migdal y la Varsovia, así como el detallado mundo de Pichincha con un tráfico de personas, los rituales mafiosos y la denominada represión de los tacos. También se da cuenta de la mano negra, los secuestros paradigmáticos, las torturas mafiosas, las verdaderas historias de los mafiosos Juan Galifi, Chicho Chico, Ágata Galifi, José Cufaro, entre otros, y las primeras bandas narco de Rosario. En esto también tenemos historia. Se enumeran además en la obra que tienen el lector en sus manos la vida de Rita la Salvaje. Muchos de nosotros sabemos de esas historias, pero no viene mal refrescarlas en nuestra memoria. Los antecedentes delictivos de Carlos Gardel, mirá vos, Carlitos. El primer fusilador y los reconocidos artistas que actuaron en los prostíbulos. El libro hace asimismo hincapié en los cambios operados en las mafias como la Cosa Nostra y su relación con la mafia rosarina y la estadounidense, junto a lo concerniente a la relación entre dicha organización y la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y el poder de la mafia judía en Estados Unidos. El escudriñamiento periodístico se complementa con el desarrollo pormenorizado de situaciones críticas vividas por los protagonistas. Esto permitirá al lector conocer motivaciones personales de los actuantes de los hechos. Los autores
pretenden que la obra emprendida pueda ser no solo utilidad para periodistas, comunicadores sociales, docentes, historiadores y estudiantes de periodismo, que vi muchos por aquí hoy ya presentes, y me alegra que así sea. Como directora de una escuela que tiene que ver con la comunicación, esto realmente lo agradecemos a Ricardo por la invitación, sino que además sirva de guía para aquellos que pretendan abrir una nueva puerta a sus investigaciones, así como al público en general interesado por saber algo más sobre la historia de Rosario y sus protagonistas esenciales. ¿Vieron cuántas veces decimos, en Rosario no hay nada para mostrar? ¿Sí? No, acá esta no es una ciudad turística, no. Miren si contáramos todo lo que nos relata este libro, allá desde el siglo XV en adelante. Ricardo, muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Ricardo y Juan José son quienes han hurgado en la historia, lo plasmaron en este libro y los dejo con ellos para que nos cuenten esta experiencia. Gracias, Graciela. Antes que nada queremos agradecer profundamente todo lo que ha hecho la gente de empleados de comercio para que nosotros, junto a la gente que nos ha acompañado en la organización de este evento, estemos aquí disfrutando de un poco de la historia de Rosario. Ha sido fundamental el aporte que nos ha entregado empleados de comercio a través de este teatro que hace tantos años está aquí en el Rosario cultural que todos deseamos. Vamos ya rápidamente a analizar algunos de los puntos a que ha hecho mención Graciela, porque si no nos tendremos que quedar hasta mañana acá, pero evidentemente hay hechos fundamentales, trascendentes, que no podemos dejar de pasar, y yo quisiera que de alguna manera imaginen ustedes en este momento las últimas horas de un día con cielo encapotado, una fuerte lluvia, un terreno barroso, una casucha de barro y paja, donde Martín Suárez de Toledo le daba órdenes a Juan de Garay para que, tras rendirle pleitesía, cubriera uno de los aspectos fundamentales de lo que era la colonización de estos territorios. Era introducirse en el territorio que hasta ese momento era totalmente desconocido y que solo tenía como habitantes a grupos aborígenes que con solo flechas y arcos se defendían de todo ataque que viniera del exterior. Cuando Juan de Garay con su gente llegó a las costas de este territorio, bueno, lo primero que sintieron estos aborígenes fue miedo, fue terror, incomprensión, aunque algunas palabras permitieron la comunicación entre las partes. Juan de Garay ya venía prevenido de lo que le podía pasar y previamente para eso había mandado un grupo de gente a recorrer la zona, a verificar con qué elementos se iba a encontrar él mismo cuando con su gente se asentara en los nuevos territorios. Él había llegado aquí con un bergantín, había traído a 80 jóvenes que ellos decían eran los mancebos, algunos aborígenes también que habían traído desde el Alto Perú, donde ya había gente española radicada,
Y de esta manera, a través de lo que hoy conocemos como la hidrovía, era nada más que un río desconocido que les permitía acercarse al territorio, al nuevo territorio, y cuando estos aborígenes los vieron desembarcar con armas de fuego, con caballos, con embarcaciones, bueno, este miedo del que yo hice antes referencia se amplió profundamente, pero así todo lograron entre las partes llegar a algunos acuerdos. Entre ellos uno fundamental que sirvió para la colonización en el arranque. Juan de Garay hizo hacer un pozo profundo en la tierra a la que había llegado. En ella puso un madero perfectamente lijado de 2,5 metros de alto, y les advirtió a todos los presentes, tanto a los suyos como a los que tenía a su frente, que quienes cometieran asesinatos, abusos, violaciones o cualquier otro tipo de delito, iba a ser crucificado en ese rollo, como él denominaba. Ustedes seguramente, cuando fueron a la escuela primaria, habrán visto la foto de Juan de Garay con la espada en alto, festejando o conmemorando su llegada al nuevo territorio. Esa es la explicación histórica que recién se conoció con el correr de los cientos de años. Ya después nos tenemos que introducir rápidamente en lo que era la Villa del Rosario. La primera construcción que se hizo en ese lugar que hoy es Rosario, a unos pocos kilómetros de donde estamos nosotros, otro rancho de paja y barro que Alzugaray, el sacerdote que vino acompañado con Garay, convocó a todos los habitantes con los que se encontró para comenzar a introducirlos en la religión católica. Obviamente, esto llevó a que el territorio comenzara a contar con un sistema mínimo de seguridad, de organización policíaca, como nosotros la conocemos ahora, no era posible. Había muy poca gente, 400 y pico de personas lo rodeaban a Garay en el momento en que comenzó con esta aventura que solo pretendía obtener riquezas para la corona española. Y el avance de la población año a año se multiplicó en un nivel que los primeros que llegaron nunca habían imaginado que se produciría. De cientos de personas, cada año llegaban miles al nuevo territorio a buscar un nuevo horizonte personal, un nuevo horizonte económico, un nuevo horizonte familiar, en fin, a construir una nueva sociedad en su conjunto. Obviamente comenzaron a formarse posiciones políticas y como siempre ocurre cuando el entramado social se muestra complejo, y esos mínimos sistemas de seguridad obligaron a crear un grupo de personas, 13 en su totalidad, que eran los 13 serenos
que tenía este grupo que se había asentado en el territorio, que recorrían las 2 o 3 calles que tenían lugar en torno a lo que es hoy la catedral, el monumento a la bandera. La Priega era una de esas arterias y la otra sería Córdoba y Santa Fe. En torno de esas pocas calles, la población se fue asentando y se fue agrandando, como les decía, muy rápidamente, y las poblaciones cercanas comenzaron a recibir habitantes porque la gente comenzó a sembrar, a crear animales, en fin, a generar un proceso económico y social que le permitió a la ciudad crecer muy rápidamente. Posteriormente, Juan les va a relatar parte de lo que se podría denominar la conformación de la primera mafia en este territorio. Él es más versado que yo en este tema. Pero lo que sí podemos decir es que los primeros mafiosos que llegaron a este entorno rosarino provenían de la isla de Sicilia. Vinieron aquí porque no se les permitía en la isla hacer lo que ellos pretendían, que era, o mejor dicho, que no era otra cosa que extorsionar a la gente para sacarle dinero. Así hacían con los comerciantes, que cansados de lo que pasaba, empezaron a quejarse del Estado y desde el territorio italiano enviaron gente a la isla a empezar a perseguirlos para que se fueran a estos delincuentes. Encontraron un mecanismo para irse. Estoy adelantándome mucho en el tiempo para achicar precisamente el tiempo, que es un invento humano, por otra parte. Decía que estos sicilianos tuvieron que optar por Estados Unidos o por Centroamérica o el sur de América, y una parte de ellos llegó hasta nuestro territorio. Eran fundamentalmente carboneros y verduleros que no tenían mucha inteligencia, pero sí mucho conocimiento de cómo manejarse delictivamente en un medio económico. Y crecieron rápidamente, tan rápidamente que formaron pequeñas bandas dirigidas por una persona en principio y luego por jefes regionales en función de la expansión del territorio que ganaban. Trasladaron como elemento delincuencial en primera instancia lo que venían haciendo de Sicilia, la extorsión. Y ganaron mucho terreno, como decía, en ese mecanismo. Incluso llegaron al asesinato, como luego van a ver. Y se crearon muchas historias, algunas verdaderas, otras falsas, otras llenas de misterio que no son tales. En definitiva, llegaron incluso a radicarse en su mayor parte en una zona de la ciudad de Rosario que todos conocemos como Pichincha. Allí llegó un momento en que había una cantidad muy importante de lo que nosotros históricamente conocíamos como burdeles, de donde o en donde trabajaban muchas prostitutas. Alrededor de 500 llegaron a trabajar aquí en la ciudad de Rosario, y los dueños de esos lugares ponían a su esposa como gerentes de esos espacios
y estaban en permanente competencia para ver cómo lograban mayor clientela. Algunos estaban muy bien puestos, otros la peleaban económicamente y había pasillos con pequeños lugares, negocios que se encubrían para en la trastienda ubicar a prostitutas, en fin, una variada cantidad de mecanismos para permitir hacer la plata como pudieron. Y la policía, en ese momento, no encontró otra forma mejor que combatir a estos individuos haciéndose socios de los gerentes. Y comenzaron también, por supuesto, los problemas gremiales. Las prostitutas que no cobraban lo que ellas querían se asociaban entre ellas y ponían lugares por su cuenta. El cuentapropismo, como decimos nosotros. Otras, muy enfermas, como consecuencia de su trabajo diario, porque tenían la obligación de atender a gente que desconocían obviamente en un lapso no mayor de 15 minutos por cliente, recibían un pago miserable o vivían en el mismo lugar donde trabajaban, que era una habitación que compartían entre 2 o 3 prostitutas. Este panorama, para colmo, se complicó aún más cuando el ferrocarril llegó a Rosario. Y entonces, esta población rosarina comenzó a recibir al turismo local proveniente de localidades cercanas que los fines de semana vendían a Rosario a disfrutar de la buena vida por 48 horas. Cada prostituta recibía dinero en efectivo solo y cuando al fin de la jornada presentaba el número de chapitas, por decirlo rápidamente, al dueño del prostíbulo. Cada chapita tenía un costo determinado y entonces eso era la recaudación diaria con la que la prostituta debía vivir. Algunas, por las trampas de los gerentes o las gerentas de esos lugares, terminaban poniendo más plata a fin de mes que la que recaudaban. Y entonces tenían que hacer horas extras. Y algunas prácticamente vivían trabajando en los prostíbulos y caían, como se dice habitualmente, como moscas en estos tuburios. Yo voy a hacerlos descansar de mi palabra unos minutos para que Juan les cuente cómo empezó a profundizarse todo el sistema mafioso en Rosario a partir de los homicidios. Buenas tardes. Este libro llevó 2 años y medio, casi 3, para realizar, por la investigación que hicimos. Soy un agradecido de la Universidad Nacional de Rosario en su plan de adultos para mayores, porque fue un curso que se llama, porque todavía se está dando, sobre prontuarios. Y eso me permitió a mí investigar los prontuarios de los mafiosos de Rosario, mayormente de Sicilia. Como siempre aclaro, la comunidad siciliana es muy grande, fueron porcentajes muy pocos los que se dedicaron a la mafia. Los demás sicilianos trabajaron, se hicieron su casa, algunos analfabetos mandaron a sus hijos a estudiar, hasta recibieron de doctor. Por eso hago un paréntesis sobre la colectividad siciliana, de los cuales mis abuelos también vienen de Sicilia. Rosario era tremendamente, ¿cómo les puedo decir? El tema de la mafia aparece en años, José Cufaro, que fue uno de los primeros que
integró acá el tema de la mafia. Yo escribí un libro con Siune, que anda por ahí, este investigador, pero era muy desprolijo. Él era conserje en el teatro de acá a una cuadra, que era el Teatro Colón, era el conserje, y atrás del escenario se reunía con la mafia. Y ahí planean dos casos. El tren al asalto se llama el tren número 20, era un tren que venía de Tucumán, sacaba las recaudaciones de toda la estación y llegaba hasta Buenos Aires. Ellos ya sabían cómo era todo este recorrido, suben en la estación Rosario Central este grupo de la mafia. Cufaro no sube al tren, él lo espera después en Coronel Aguirre y lo asaltan. En el camino lo asaltan y lo hacen parar en Coronel Aguirre. En Coronel Aguirre para antes de la estación y se dan cuenta, el jefe de la estación, que algo le pasaba al tren. Y llama a la policía. Y ellos, apurados por tiraron 5 bolsas, de los cuales 3 bolsas tenían estampillas. Solamente 2 tenían plata. O sea que agarraron la plata en un carruaje y se fueron. Ahí empieza, ya les digo, Cufaro Russo a hacer un poco el tema de la mafia. Pero luego viene Chicho Gran, Juan Galiffi. Juan Galiffi, muy inteligente, muy pensante, a la mafia en Rosario la organiza. Él llega a tener caballo de carrera, una peluquería en calle Mitre en 1700. Era muy vivo, digamos. ¿Y qué pasa? Tenía una hija, la Ágata Galiffi famosa, que en su casamiento él le regaló 1 millón de pesos, pero eran falsos. Entonces ella con ese 1 millón de pesos se va a Tucumán, alquila una casa al lado del Banco Nación y hace un túnel para cambiar la plata, de los cuales la descubre y queda presa y la traen a Rosario presa, que la tuvieron casi en una jaula, 7 años, de 1,20 por 1,80. Y lo único que la visitaban a ella eran las monjas, no tenía otra persona que la visite. Indudablemente, después, como se llama, Juan Galiffi, lo mandan de nuevo deportado a Italia, ¿no es cierto? Pero ella vuelve a Caucete ya de grande, donde era la finca de su padre. Galiffi tuvo una contra Carroza, que fue Chicho Chico. Fue otro que también vino a ganar un espacio acá, se hizo pasar que era sirio, todo, pero la investigación que yo realicé, y la hice en Italia, en Sicilia, él era de Palermo, venía de Palermo, y le hace la contra acá a Chicho Gran. Cuando los dos, no había lugar para los dos, porque realmente o era uno o era el otro, se reúne la mafia en Buenos Aires, eran 5 familias más o menos, y lo invita a Chicho Grande a su casa en Buenos Aires a compartir la casa hasta que sea la reunión. No estaba Chicho Grande, estaba la Ágata con su guardaespaldas, y ahí nomás con un alambre lo matan a Chicho Chico. Él muere, lo entierran en Buenos Aires, y al mes la señora va de Rosario a preguntar dónde estaba su marido, y le dice a la familia de Galiffi, no, dice, se fue a Estados Unidos, no te dijo nada. Y ahí nomás ella pide el divorcio por ausente, estaba ausente realmente. O sea que miren cómo venía el tema. La Ágata estaba casada con un doctor, Luchini, ¿no es cierto? Chicho Chico fue uno de los, digamos, que organizó el secuestro de Ayerza. Ayerza, sus padres tenían Marco Juárez, una estancia, se llamaba Cachaquí, iba a pasar un fin de semana. Ayerza tenía 24 años y le faltaba una materia para ser médico. Va con Güello, que era el hijo del ministro del Interior en ese momento de Justo, y Malaver, que también era una familia muy pudiente de Buenos Aires. Salen del Club Español ahí en Marco Juárez, y cuando van a la estancia, en el camino encuentran un auto con luces apagadas y una persona, 2 o 3, que le hacían señas con una linterna. Y le dicen que se le había pinchado la goma, si los podía ayudar.
el que manejaba el auto en ese momento ¿cómo se llama? De Ayerza, era Boneto de apellido, un apellido muy, muy conocido acá en la zona. Y ahí nomás lo secuestran. O sea que la mafia de acá de Rosario, un Dinti, lo secuestra y se lo lleva a Corral de Gusto, tanto a Huello como a Ayerza. Y lo dejan a este chico mal haber suelto para que le informe a la familia de Ayerza que tenían que pagar. Y le piden 120.000 pesos, que en ese momento era una fortuna, 120.000 pesos. Cuando lo tienen en Corral de Gusto escondido, lo largan a Huello para que venga y siga informando que necesitaba la mafia de La Plata. Huello dice en los diarios que ve dos cosas, un piso negro de mosaico y un perro que ladraba ronco. El dueño de la casa, que era un verdulero, cambia el piso y mata al perro, porque sabía que le estaba dando dos líneas muy normales para que la policía lo busque. Participó la policía de Rosario, de Buenos Aires y de Córdoba. Era todo un tema de este chico Ayerza. Lo tienen secuestrado. La orden que le habían dado era que tenían que venir al Hotel Italia a hospedaje, ir 3 veces a Marco Juárez y con una bandera argentina en el radiador el auto. La intensa lluvia no le permitió eso, hasta que lo llevan a Yoli San Martín y ahí hacen la entrega de la plata. Una vez que se entregó la plata, todos estaban esperando que lo larguen a Ayerza de su secuestro, y mandan un telegrama a Rosario, que es toda una historia, eso no está definido todavía, yo no lo tengo claro y tampoco la historia. Pero el telegrama decía, larguen el chancho, y en Corral de Gusto interpretaron, maten el chancho. Y ahí Ayerza lo llevan a un descampado y lo matan. Desde ahí, la policía prácticamente barrió la mafia en la Argentina. Fue tremendo porque no dejó prácticamente, los que estaban dudando, lo barrieron a todos. Ese fue un caso, ya le digo, muy elocuente acá. Y otro después pasó en el año 33 con el hijo de la yerbatera Martín. Lo secuestran a Martín en la calle Urquiza y Paraguay, donde está la iglesia. Él vivía a la vuelta. Lo secuestran y también piden una barbaridad de plata, que la entrega de plata, ellos no lo denuncian los padres de Martín, lo hacen, digamos, el contacto con la mafia directamente. La policía actúa de oficio, pero y en el cruce Alberdi se hace la entrega de la plata del secuestro de Martín. La madre que prometió, si mi hijo vuelve con vida, voy a donar una maternidad. Y es la maternidad que hoy tenemos acá en Rosario, la maternidad. Así fue la forma de que tuvimos una maternidad, ¿no es cierto? Vamos a incorporar un nuevo elemento en todo esto. Rosario en los últimos tiempos, desde el 2013 en adelante prácticamente, que es cuando comienza a sentirse el número de homicidios, el creciente número de homicidios por el tema de la droga, con los monos y compañía. Actualmente hay 13 bandas en Rosario trabajando en este tema, y digo trabajando porque viven de esto, de los restos de la droga que en su circuito proveniente desde Centroamérica llega aquí a los puertos de Sudamérica, y en uno de ellos, el puerto de Rosario, es por donde más sale droga a Europa, a Asia, a Australia y a Estados Unidos, que curiosamente es el país que más produce droga para sus 300 o 400 millones, según quien haga la estadística, habitantes. De esto, de lo último de esto, debemos decir que aquí en Rosario
la primera banda narco que fue atrapada estaba compuesta por Manuel Scherman y Luis Kaplan. Ellos con otro grupo de individuos comenzaron a trabajar intensamente en este rubro de las drogas ilegales y por supuesto hicieron mucho dinero hasta que finalmente fueron atrapados. Y también contamos, como decíamos antes, las historias de Rita la Salvaje, a la que todos conocían como la bailarina del caramelito frutado y la vainilla mojada, la historia del desertor Carlitos Gardel, Carlitos Gardel tuvo su primer prontuario el 18 de agosto de 1915 y felizmente, con el correr del tiempo, logró que un presidente argentino, ante la presión de quienes lo seguían intensamente en este país, logró que se borraran todos sus expedientes, tanto de la Policía Provincial como de la Policía Federal. ¿Y esto por qué lo hizo el presidente? No quiero nombrarlo porque a lo mejor firmó algo sin leerlo. No es la primera vez que un presidente firma algo sin leer. Por eso no lo quiero mencionar directamente. Pero ustedes en el libro tienen el nombre y el apellido. Bueno, decía que este presidente con esto permitía que Carlitos Gardel pudiera salir del país a hacer sus actuaciones y de esa manera seguir recorriendo la Argentina con sus espectáculos. Y las canciones, digámoslo también con claridad, no se las hacía cualquiera. Se la hacían sus compañeros de celda cuando estuvo detenido. Un par de guitarreros que lo acompañaban, que eran guitarreros no solo con la guitarra, eran guitarreros con la lengua. Avanzó este tema en el tiempo y cuando se llegó a la Segunda Guerra Mundial, en la isla de Sicilia, con la gente que tenían tanto en Estados Unidos y en el sur de América, se vieron en la necesidad, aunque ustedes no lo crean, de nombrar internamente algo que era lo más similar a un ministro de Relaciones Exteriores. ¿Se imaginan ustedes una mafia con un representante en el exterior? Era la persona que iba a las distintas ciudades de la isla de Sicilia, a Estados Unidos y a algunos otros países, a dialogar con los otros capos de la mafia algunos negocios que tenían pendiente. Él solo retransmitía lo que los capos máximos de la banda le ordenaban y que en los nuevos territorios estos mafiosos debían cumplir. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque se produce la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tenía un temor tremendo de que los alemanes comenzaran a asentarse en la costa este de Estados Unidos a través de los puertos, introduciendo gente alemana y de los propios norteamericanos que se entregaban a los alemanes solamente por tener algún beneficio económico. Decía, tanto el FBI como la CIA se tuvieron que reunir con el máximo exponente de la mafia de los Estados Unidos, que en ese momento estaba preso en Estados Unidos, vivía como un duque en la cárcel.
pero era el que manejaba todo el negocio y tuvieron que llegar a un acuerdo. Pero Juan conoce mejor el acuerdo que yo, así que... El mafioso que estaba preso en Chicago era Lucky Luciano. Tenía perpetuo, ya lo habían sentenciado. Pero ¿qué pasa? Las tropas norteamericanas piensan en desembarcar en Sicilia, en Gela, bien en el sur de la isla, en el sur. Entonces la CIA y habla con Lucky Luciano y le propone que la mafia, cuando desembarque las tropas norteamericanas, la custodie y que no haya un solo soldado norteamericano muerto. Y si cumplía eso, que lo mandan a Lucky Luciano a Sicilia, Lucky Luciano se quedaba a vivir libre en Sicilia. Y fue así, Lucky Luciano salió de la cárcel de esa forma, custodiando el desembarco norteamericano en Sicilia. Es una cosa que uno dice, ¿qué pasó acá, no es cierto? Pero fue así, fue Lucky Luciano. Y ya que Ricardo nombró la droga, Al Capone, en una reunión de 5 familias muy importantes de Chicago, se trataba el tema de la droga. Y Al Capone se levantó y se fue. Al Capone nunca arregló el tema de la droga. Al Capone, desde muy joven, a los 14 años en la escuela, ya en la escuela primaria, un compañero le roba un pastelito y él le dice al profesor que le había robado el pastelito. El profesor le contestó mal. Ahí nomás Al Capone le pegó una piña al profesor. Lo echan de la escuela. ¿Qué hace la madre? Lo manda de Lustrabota, una de las... porque en ese momento estaba en Brooklyn. Lo mandan a una de las esquinas más importantes de Brooklyn a lustrar la gota. Y él ve que los mayores venían y cobraban la protección a los demás comerciantes. Y él empieza a cobrarle la protección con 13 años a sus propios compañeros lustradores. Ahí empieza el tema del amigo Al Capone. Se enamora de una fábrica de caja de cartón de una irlandesa, que la familia de él no la aceptó nunca, que no era de la colectividad italiana, porque su papá de Al Capone había nacido en Nápoles. Y él había nacido en Brooklyn. Y los irlandeses tampoco aceptaban que un descendiente de italiano y no irlandés era de las cosas. Tiene un hijo, ella queda embarazada antes de casarse. Él pone una fortuna en una iglesia para que lo casen, pero en ese momento verla. Ella tenía 2 años más que él, que ya la sociedad lo miraba con muy malos ojos, eso que ella sea más grande. Y encima embarazada, se imagina. Y su hijo se llamó Sonny, pero con una mala suerte. Al Capone tenía sífilis y le contagia la sífilis a la esposa y al hijo. Al Capone muere en Miami prácticamente muy mal de sífilis. Cuando él lo ponen preso, él estuvo primero en la cárcel de Atlanta. Y él desde la cárcel manejaba todas las bandas de afuera. Y ahí lo llevan al Alcatraz. Y lo único que hacía en Alcatraz tocarle el banjo, porque le gustaba la música. Y lo único que hizo hasta que se puso muy mal y se lo devolvieron a la familia, pero ya prácticamente con el tema de la muerte. Ustedes observen algo. Las 3 películas del Padrino, en ninguno se nombra la palabra mafia. Este fue un arreglo entre el director del Padrino y la familia de la mafia de Estados Unidos. No se nombra la palabra mafia. Ya que Juan cuenta este episodio tan particular, voy a agregar algo que a lo mejor los rosarinos no conocemos plenamente, ¿no? Pero la mafia en Estados Unidos se metió en todos los negocios que pudo, no dejó nada sin escarbar. Incluso entró en la industria del entretenimiento y puso capitales para filmar o hacer filmaciones de películas pornográficas. Y hay una que es muy conocida mundialmente,
como Garganta Profunda, que fue avalada económicamente por la mafia en Estados Unidos. También vamos a contar, o ya contamos, mejor dicho, en el libro, la historia de todos los jefes políticos de Rosario. No se nos escapó uno. Las cosas que hicieron bien, las cosas que hicieron mal, las cosas que no hicieron, hasta la forma en que murieron algunos de ellos que no son las mejores. Uno de los jefes políticos murió en un enfrentamiento, en una batalla interna del país, recibiendo el impacto de una bala de cañón que le arrancó la cabeza. ¿Y qué pasó con el cuerpo de ese hombre? Fue dando vueltas por varios cementerios hasta terminar en Villa Constitución. Atrás de la iglesia de Villa Constitución hay una fosa donde está el cuerpo de este jefe político. Me quedaron dos en el tintero de Al Capone. ¿Sabe? Usaban tarjeta cuando se presentaba, una que vendía mueble usado y otro que era médico, un personaje. ¿Y saben por qué tiene la cara cortada, la famosa cara cortada? Él está en una confitería con otro mafioso y pasa una chica y, perdónenme la palabra, le dice: qué lindo culo que tenés. Y va la chica y le dice, estaba con otro hombre, era el hermano. Ahí nomás el hermano se levantó con una navaja y le hace la famosa cicatriz al Capone del lado izquierdo. Esa era el famoso cara cortada que la familia de Al Capone, cuando él muere, le llegó a hacer un juicio, porque el verdadero que lo persiguió Al Capone es Lionel, como era la serie que nosotros veíamos. Los Intocables. El Intocable. Y le hizo juicio porque la serie, digamos, tenía mucha relación con lo que, digamos, demostraba lo de Al Capone. Así que le llegó a hacer el juicio y se lo ganó. En la viuda de Al Capone le ganó el juicio a los que hicieron Los Intocables de Lionel. Hay muchos más temas que hemos tratado en el libro y no en forma reducida. Yo les voy a nombrar algunos simplemente sin entrar a profundizar, porque son muchos. Hablamos del golpe de 1930, del primer fusilador que hubo en Rosario. Esto es el teniente coronel Rodolfo Martín Lebrero. Fue el primer fusilador que tuvimos. Hablamos de todos los interrogatorios que se le hacían a los ácratas. Los más conocidos, Virginia Volten, por ejemplo. Y aquí les quiero contar algo muy particular, que en los últimos días precisamente hubo novedades en torno a ello. Nosotros ya habíamos escrito en este libro que en realidad Virginia Volten no hizo ningún discurso en la Plaza López. Era casi imposible que lo hiciera, tendría que ser muy inteligente para hacerlo, porque hacer uso de la palabra en un discurso ante cientos o miles de personas no es una pavada. Virginia Volten tenía 14 años en ese momento. Un concejal de Rosario parece que se enteró por comentarios de este libro y de la investigación que hicimos, y me dicen, no pude comprobarlo totalmente todavía, va a presentar un expediente en el Consejo Municipal de Rosario para que saquen la placa de Virginia Volten de la Plaza López, por lo que le acabamos de decir. De todas maneras, sí queda claro que Virginia Volten fue una de las más grandes trabajadoras en el área en que se dedicó puntualmente, que era el de los ácratas, junto con Luisa Laliana, que tengo entendido hace un par de días la capital sacó
un reportaje de ella, y de Penina, que ya es de dominio público su conocimiento, que fue interrogado por la policía provincial luego de que fuera detenido en su vivienda y trasladado con otros 2 individuos que formaban parte de su grupo a la jefatura de policía, y terminó asesinado por la misma policía en el sur de nuestra ciudad. Y sobre este tema hay que decir puntualmente de que quien ordenó ese homicidio, la cabeza de ese crimen, terminó muerto en la ruta, porque otros ácratas que lo siguieron a Penina como un hombre honesto, trabajador, luchador de sus ideas, lo asesinaron parándole o forzándolo a parar el vehículo en la ruta, y cuando bajó de él mismo lo mataron. Yo creo que para ir redondeando finalmente esto, podemos hablar muy escuetamente de un elemento que falta en todo esto. ¿Cómo se logra el poder económico para sustentar las mafias, no solo con la venta de drogas como es de todos los días aquí en Rosario hoy, sino que anteriormente, al tener la Cosa Nostra, la orden de no vender, de comercializar droga como delito, tenían que buscar otras maneras para hacer dinero. Y lograron que se conformara lo que comúnmente se denomina la mafia judía. La mafia judía dirigida por Lansky y un asociado, con mucho conocimiento económico, manejó todos los dineros de la mafia norteamericana y la hizo crecer al punto tal que prácticamente trasladó la mafia norteamericana a Cuba. Y cuando se produjo la Revolución Cubana y los echaron de ahí, hasta se crearon una ciudad en el medio del desierto, Las Vegas, pura y exclusivamente con capitales de los mafiosos norteamericanos y judíos, para hacer crecer esa ciudad que hoy es de conocimiento histórico mundial, ¿no? Sí. El que más combatió la mafia en Italia fue Benito Mussolini. Benito Mussolini los corrió prácticamente, pero de cuajo. Acá el que quiera consultar, hay 8 tomos en el Club Italiano de Buenos Aires en 1252, que en este momento está cerrado porque lo tenemos que restaurar todo, que lo dejaron muy mal. Hay 8 tomos con los discursos y todas las acciones políticas de Benito Mussolini. Lo escribió el hermano Arnaldo Mussolini, que lo donó en el año 34 el cónsul que estaba en ese momento acá en Rosario, al Club Italiano, y está atesorado ahí. Yo les cuento cómo combatió la mafia en el pueblo de mi abuelo, en Gange, provincia de Palermo, en Sicilia. Benito Mussolini sabe que en Gange estaba la mafia, y él va un día con su chofer y come debajo de unos pinos, pero como el chofer no come, él se reúne con todos los varones del pueblo y se da cuenta que los verdaderos mafiosos eran los varones del pueblo, que le daban a los agricultores cierta plata, les mandaban los pasajes en barco, los mandaban de vuelta y se quedaban con los campos. Un 1 de enero, miren qué fecha, de 1926, manda el prefecto Mori. El prefecto Mori era la mano derecha del hombre de más confianza de Mussolini. Esto hay una película que si la quieren ver, búsquenla, se llama El prefecto Mori. Va Mori, citea a Gange, lo citea todo en medio de la montaña. ¿Qué encuentra? Mujeres, pibes, viejitos, hombres no había en el pueblo. El segundo día Mori le corta el agua a Gange y las mujeres vienen y le dicen, entréguense.
porque nos cortaron el agua, se nos están muriendo de sed los chicos. Y vino Andarolo, que era el mafioso más grande del pueblo, y se da la cabeza contra la montaña y se mata. Y ahí se llevan 300 vallicanos presos por el tema de la mafia. A todo esto, cuando él termina de comer con los varones, él se vuelve a Palermo con el chofer. Hay 120, 130 kilómetros de lancha a Palermo. Cuando hace 1 kilómetro, se muere el chofer, lo habían envenenado. Y a Mussolini también lo iban a envenenar, nada más que no comió, muy vivo. El auto empieza a dar vuelta y viene un pastor por el camino con las ovejas y ve el auto dado vuelta y le ayuda. ¿Se imaginan el pastor en el medio de la montaña, verlo a Mussolini? Y le dice Mussolini, pedime lo que quiera. Dice, yo soy Benito Mussolini. Dice, lo que quiera me lo cumple, sí. Dice, no diga acá en el pueblo de Ganchi que yo lo salvé, porque me matan a mí. Esa, ya le digo, esto es historia pura, ¿eh? Y está en la película, si quieren ver Perfecto Mori, está todo lo que le estoy contando. Mussolini fue el que más combatió el tema de la mafia en Italia. Para ir concluyendo, vamos a agregar un elemento más en todo esto. Vamos a volver un poquito a Rosario para contar puntualmente que en Rosario hubo remates de carne humana. Y ustedes dirán, ¡qué barbaridad! Esto nunca lo escuché. Bueno, vamos a aclarar en qué consistía esto. Cuando los mafiosos de la ciudad de Rosario necesitaban gente que trabajara en sus lugares como prostitutas, hacían traer a la gente desde Europa, a las mujeres desde Europa, por individuos que se hacían pasar por sus novios, una cosa ya archiconocida. Pero aquí en Rosario, los mafiosos se reunían en un determinado lugar, siempre el mismo, para hacer pasar frente a ellos a las mujeres que se iban a dedicar a la prostitución desnudas, y ofrecían dinero, se peleaban prácticamente por elegir cada una de las mujeres que iban a ir a su negocio. Algunos tenían enfrentamientos personales por esto y terminaban muertos algunos de ellos. Prácticamente remataban el cuerpo de una mujer que se iba a dedicar a la prostitución por necesidades personales. Y lo más grave de todo esto, a esos remates de carne humana iban jueces y funcionarios provinciales que también tenían sus negocios en ese ámbito del comercio, pero obviamente no figuraban en ningún lado. Tenían sus representantes que ponían la cara y que diariamente prácticamente eran detenidos, permanecían 24, 48 horas detenidos y volvían nuevamente a su negocio. Incluso algunos se presentaban personalmente para cubrir con un copo de detenciones, porque la policía, los superiores de la policía les pedían, les exigían estadísticas a los policías de los procedimientos que hacían mensualmente, y para justificarse los mismos policías arreglaban con los mafiosos: mirá, cachito, presentate mañana, te tenemos acá 48 horas, traete la comida y dentro de 48 horas volvé a tu negocio. Y así arreglaban las cosas. Estos eran los jueces y los policías que teníamos en ese momento. Yo le voy a agregar algo a eso. Le voy a agregar algo. Cuando se casa la Ágata Gallippi con el doctor Luchini, el padrino de la boda fue Culaciati, que fue intendente de Rosario. Yo me reuní 2 veces ya con el nieto en el bar El Cairo, que él me lo desmiente, pero le dije, tráeme, porque yo lo saqué de un libro, del libro del secuestro de Ayers, que ahí lo nombra el autor, lo nombra. Entonces yo hago la referencia. Yo me reuní 2 veces con él, pues le dije, desmentímelo, porque
Yo pongo la referencia, en una vez estoy equivocado. Pero uno de los que lo defendía fue Claudio Newell, el hermano de Isaac Newell. Acá tengo varios amigos de yoga que me miran. Claudio Newell fue abogado defensor mucho tiempo de la más prima de Chicho Grande, ¿no es cierto? Eso lo tengo registrado. Yo con el tema de Culaciati ya les digo, ya lo cité 2 veces, nos reunimos, todo, pero él no me le dije, tráeme los papeles, porque yo quiero saber realmente qué pasó. Lo saqué de ese libro y hago referencia, digamos, de dónde lo saco, para no tener problemas. Pero todavía yo le digo, nadie me lo desmintió el tema de Culaciati, ¿eh? Miren cómo estaba relacionado todo. Estaba todo relacionado, las actas de fe, los jueces, policía, era todo un berenjenal ahí que bueno. No se manejaban los millones de dólares, pero estaban todos lo mismo. Pero bueno, lo que siempre le digo que tenían un código, los sicilianos, no como ahora que cualquiera te pega un tiro con una zapatilla o un celular, había código y sí, uno escribió y anda por ahí. Justo todos paisanos de Gangi, que la familia Balestreri secuestra al hijo de un carbonero de Bacon. Son los 2 apellidos que vienen de Gangi, del pueblo de mi abuelo. Y lo secuestran al chico con 5 años, pasa en bicicleta uno de los mafiosos y le dice, ¿querés dar una vuelta? Y el pibe de 5 años le había dicho que sí, se lo llevó. Y estuvo casi una semana el chico secuestrado, hasta que descubren, ¿no es cierto?, que uno de los Balestrieri lo encuentran y lo llevan preso. Y lo devuelven a la 1 de la mañana en el hospital italiano con un peso en la mano y le dijeron, nene, andá con este papelito y pedí un peso de caramelo. A la 1 de la mañana en el hospital italiano. Se imagina, estaban bandeando ahí cuando aparece el pibe y le dice, denme un peso de caramelo, estaban en el hospital italiano. Y ahí en el papelito decía, devolver al carbonero de Bacua de esta dirección. Bien, le cuento la última. Hay un tema que, esto salió para 4 o 5 años, pasó. La cuadra que va de 3 de febrero y Balcarce hasta Moreno, del lado impar, se le cae el dormitorio a un señor, se le hunde. Bueno, vino emergencia, todo. Hay un túnel que va de Balcarce hasta Moreno. ¿Por qué? Porque en Balcarce, bien Balcarce y 3 de febrero, que hay una vinería ahora, estaba donde guardaban los carruajes, los amatos. Los amatos fueron otros mafiosos de Rosario. O sea que cuando venía la policía por Balcarce, ellos se escapaban por Moreno. Eso ya les digo, se descubrió acá a causa que se le vino abajo el dormitorio de un señor y encontraron ese túnel. Esa zona también era muy de que vivían los mafiosos. 2 temas finales. Primero, como sé que también hemos tenido el gusto de recibir entre todos nuestros oyentes a periodistas de Rosario, les pido que tengan un poco de atención en este nombre. Raúl Gardelli fue uno de los periodistas, de los viejos periodistas de Rosario más importantes en su momento. Él fue secuestrado por equivocación porque la mafia perseguía a una persona que tenía sus rasgos físicos parecidos, pero cuando llegaron a comprobar que el secuestrado no era el que ellos buscaban, lo dejaron abandonado en un pueblo y se la tuvo que rebuscar como pudo para volver a Rosario. Felizmente salvó su vida. Y no sé si entre los comentarios que hizo Juan respecto de Al Capone, porque hemos dado tantos datos que a veces a uno se le escapan algunos, quería decirles esto. Era tanta
tanta la necesidad de Capone en sus primeros tiempos para hacerse conocido y para solventarse económicamente, que hasta trabajó de médico trucho. Bueno, no sé. No, si alguno quiere hacer una pregunta o algo, consulta, estamos a disposición. Sí, adelante. Quiero aclarar que Claudio Ñull era hijo de Isaac Ñull. Claro. Y exactamente fue abogado de la mafia hasta que dejó, hasta que fue intendente de Rosario, que deja todo eso, ¿no? Y bueno, todo esto me lo contó en vida la viuda de quien fuera Víctor Gers, que dejó la presidencia a Claudio Ñull de Luz Alba, ¿no? Que fue el presidente con más antigüedad, Víctor Gers. Muy bueno lo de la mafia, somos muy pocos los dos. Yo sabía que vos me ibas a hablar de él. Y después Marconi a Gardelli, creo si es el mismo, lo tuvimos de profesor en el Liceo 18. Eso no lo puedo asegurar. Yo estuve cursando cuando me recibí de periodista. En ese momento el título era técnico en periodismo. Hace muchos años de esto. Cuando yo estuve cursando no estaba Raúl, pero solo tuve a Raúl Gardelli de jefe en la dirección de prensa de la Municipalidad de Rosario, y también en la capital. Trabajé mucho tiempo con la hija de Gardelli, una excelente mujer, muy profesional, así que por eso lo traje a la mesa para comentar este hecho que formó parte de todo este tramado mafioso que debimos soportar durante tantos años. Y ya que haces mención a Liceo 18, yo quiero agradecer a Liceo 18 porque la locutora que ustedes escucharon en el principio de esta charla es la directora del Liceo 18 y una de las mejores locutoras que tuvo y tiene la ciudad de Rosario. Y también quiero agradecer al profesor que maneja la parte del periodismo de la escuela del Liceo 18, porque él se comprometió con quien habla para aportar su granito de arena en esta reunión. Sí, aquí me hacen recordar que se llama Pablo Montero, así que Fabio Montero. Muchas gracias a Fabio porque él se ha ocupado plenamente de este tema en ese sentido. Bueno, hemos llegado al final. Les renovamos el aplauso, Ricardo, Marconi, Juan José Marciano, autores de Rompecabezas. Tenemos una deuda, es nutrirnos, es leer, es conocer sobre nuestra historia, y esto nos hará cada día más rosarinos, defendiendo nuestra tierra en momentos tan duros, pero creo que haciendo historias que vamos a entender qué es lo que nos pasa hoy, porque se repiten algunas cuestiones, se dieron cuenta, ¿no? Adelante, sí. Me permite, yo quisiera saber por qué se ha omitido el crimen más horrendo que ocurrió en Rosario, ¿no es cierto?, en los años 50. Creo que algunos por nuestras edades recordarán al doctor Icalinela. No sé si ustedes habrán oído hablar del doctor Icalinela. Permítame. No, yo le voy a responder a su pregunta. Para que ustedes enriquezcan un poco. Yo soy hijo de un oficial inspector que estuvo en ese tiempo
en una oficina que se llamaba Coordinación Federal, sobre calle Santa Fe, segunda ventana, donde parte del grupo, por suerte mi padre no participó, pero fue expulsado, ¿no es cierto? Inga Linela, un médico ejemplar, con las clases obreras, con el pueblo, no sé por qué condición lo tienen sepultado a un lado, después de haber hecho un acto que yo considero que es mafioso entre los políticos y todos los que manejaban nuestro país. ¿Por qué? Porque después de estar detenido, ¿no es cierto?, lo liberaron con pedido de ropa a su familia para poder salir, caminó, lo último que se conoce, que no llegó a calle Italia y fue chupado y llevado de nuevo a la jefatura, donde fue torturado y se le murió. Fue torturado de nuevo y se les murió. Lo cremaron, y si alguno va hoy al museo, podrían pedir que también le muestren las calderas que todavía existen, donde fue cremado. Y todavía hasta hace 5 años atrás que me reuní con el juez que participó en esa causa y que no la pudo continuar por presiones, y le vuelvo a preguntar, ese hecho fue conocido mundialmente y lamento que ustedes no se hayan expresado como algo horrendo en democracia y que cultivaron de ahí en más todas las mafias nuestras, políticas particulares y demás. Gracias. Bueno, vamos a responder a la requisitoria de este señor. Simplemente, no hicimos referencia al caso Inga Linela porque nosotros llegamos con este trabajo hasta 1930, cuando cayó la Sitbindal, que era la mayor organización de traficantes de personas que tenía la ciudad de Rosario. Pero no se preocupe, ya estamos trabajando para que desde 1931 hasta 1970 salga el nuevo libro con la segunda parte de toda esta gravísima historia que hemos soportado en la ciudad de Rosario, y ahí está incluido, por supuesto, el caso de Inga Linela. Esa creo que es la respuesta que podemos darle, ¿no? Se viene el segundo tomo entonces, y creo que va a dar para un tercero también, ¿no? ¿Sí? Y llegamos hasta nuestros días, si les parece. Tienen trabajo, chicos. Tienen trabajo, digo. Que no te sobra. No. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que quiera sacar alguna duda? Bueno, Les renovamos el aplauso, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Ha sido un gusto. Muy buenas tardes. Ahí.